Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Se trata del politólogo Fernando Tincopa, miembro del Centro de Estudios Huignac, quien ha realizado una publicación a propósito justamente del debate que tuvo lugar el sábado pasado en Chota. Señor Tincopa, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Señor Carvalho, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que han evaluado ustedes? Porque han tratado de utilizar un método lo más objetivo, lo más cuantificado posible. ¿Qué es lo que han podido evaluar respecto del intercambio que tuvo lugar el sábado en Chota, a partir de la 1 de la tarde, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Sí, le comento. Lo que tratamos de hacer era más o menos lo que se hace luego de un partido de fútbol en el que se evalúan la cantidad de pases, goles, tiros libres, de manera bien precisa. Y cosa Faust poco también, usual en un debate. Faust también se evalúa. Exacto. Y Faust, sí. Tal cual. En este caso serían igual ataques. Y esos son los que hemos contabilizado. Hemos contabilizado las propuestas concretas, hemos identificado los tiempos que le dedicaron a las propuestas, a los ataques, al discurso retórico de relleno, digamos, y la cantidad de tiempo que desperdiciaron, tanto como, por ejemplo, algunas referencias específicas a algunos temas que nos interesaron, como las denuncias hacia corrupción o referencias hacia el terrorismo. Pero ¿cuántas propuestas ha identificado usted en un campo y en otro? Sí, por ejemplo, ambos candidatos tuvieron ligeramente muy pocas diferencias en las propuestas. Castillo emite 45, Keiko 39, y a pesar de que parecen como significativas, lo curioso es que a diferencia de otros debates, en este, a pesar de que eran solo dos candidatos y tenían muchísimo más tiempo para hablar, la cantidad de propuestas por minuto fue menor a la de los debates anteriores del jurado o incluso del Canal N. Curiosamente, la mayoría de propuestas se concentra también en economía y en educación. Luego las siguientes, salud, delincuencia y corrupción, por ejemplo, tienen cifras menores, que llegando al caso de corrupción solo pudimos identificar 6. Cosa curiosa, que dado las circunstancias uno pensaría que era uno de los temas más polémicos en los que iban a ofertar más cosas, pero no. Educación, economía, corrupción y seguridad. No ha mencionado nada sobre la pandemia. Eso está en salud. Lo que hicieron en el formato del debate fue dividir 5 bloques temáticos y dentro de salud se englobaban a libertad de cada candidato las propuestas sobre pandemia. Nosotros hemos hecho evidentemente estas categorías en función del formato y luego las hemos subdividido en función a las subcategorías. Por ejemplo, Castillo, tanto como Keiko, en salud concentraron gran parte de sus propuestas, coincidentemente ambos, en vacunas. Vacunas rusas de un lado, acceso a vacunas masivas del otro lado. Cosas como esa están identificadas en el informe y están bien categorizadas. ¿Sobre qué punto diría usted que ha habido una contraposición radical? Es difícil, pero yo creería que en el debate se han evidenciado incluso algunas cuestiones similares en términos económicos, porque muchas de ellas rozaban con propuestas, entre comillas, populistas, que pueden estar más abiertas a debilitar el equilibrio fiscal, por ejemplo, pero en las que han coincidido muchísimo, evidentemente han sido en las que muy poco debate generan, ¿no? Como el hecho de brindarle salud, postas médicas, hospitales a todos los peruanos en el eje de salud, o resolver el problema de la delincuencia con prevención, con mayor acceso a policías en las calles, o reforzar las comisarías, que fueron propuestas compartidas, si no me equivoco, en ambos candidatos. Entre las propuestas que ustedes han identificado, 35, 41, ¿hay alguna que fuera inédita, que no se hubiera anticipado antes del debate? Identificamos algunas. Por ejemplo, curiosamente, habían algunas que aparecían y otras que se modificaban. Por ejemplo, Keiko, en el caso de economía, mencionó el canon para el pueblo, el 40% redistribuido directamente entre la población. Esa era una que no había aparecido y que no teníamos mapeada en debates anteriores. Lo usual era que hablase acerca de repartición de los programas sociales, de las compras estatales, 40% dedicadas a microempresas, pero esta no, tanto como, por ejemplo, las otras que eran muy de nicho, como la de comprar 5.000 tractores en el campo,
repartir fertilizantes, que uno podría entender que eran más propuestas enfocadas al público que tenía enfrente. Y del mismo modo, por ejemplo, la disputa ahí con las propuestas de pensión 65 tampoco habían aparecido en el candidato Castillo. No había referencia antes de que quisiera reducir la cantidad de años para acceder al programa. Y como esas, algunas, pero tengo que decir que fueron significativamente menor a las propuestas que ya habíamos visto antes en otros debates y que fueron repetidas en este. De acuerdo. ¿Usted diría que esta propuesta de Keiko Fujimori respecto a la manera de utilizar el canon minero es la más original, la más inesperada? Porque en realidad estaba en el aire. En este mismo programa, el jueves pasado, recibimos al economista y exministro de Minas, Rafael Belaúnde, quien planteó eso y explicó lo escandaloso que era que de los 15.000 millones de soles que el Estado recauda cada año en materia de canon minero, 6.000 no sean utilizados en este año en el que se necesita tanto. Sí, y yo creo que ese tipo de... no quiero atreverme a asegurar algo, pero ese tipo de propuestas probablemente responden más bien a la presión popular, directa, física del entorno, que seguramente forzó a los candidatos a emitir propuestas que puedan sonar bastante más tangibles, ¿no? Si hay algo más populista que entregarle dinero a la gente, es decirle a una provincia alejada del país que el dinero del canon de un departamento evidentemente minero les va a llegar directamente. Probablemente el efecto meeting, debate, propició a que estas propuestas se resalten, a pesar de que seguramente en algunos momentos las habría dicho en algún meeting o las tendría escondidas bajo la mesa. En este debate se evidenciaron más propuestas de ese tipo. Algo curioso también es que nosotros identificamos que, por ejemplo, el debate comienza con un aspecto muy propositivo al inicio, que colmaba casi los 5 minutos de cada candidato, y luego esto va decayendo notablemente mientras fluye el debate. De un lado, Castillo deja de utilizar su tiempo, cosa que en total fue 27% de tiempo no utilizado de parte de Castillo, y Keiko comienza a moderar los ataques, a sostenerlos de manera continua, pero aún así a reducir en la cantidad de propuestas por minuto. Esto quizás es también algo acerca de lo que decía respecto al modo gaseoso en el que proponen sus iniciativas, porque es muy difícil encontrar alguna propuesta que ejecute una especie de mecanismo para llevarlo a cabo. Todas tienen un carácter más aspiracional hacia lo que desearían hacer, pero muy pocas veces se explica el cómo De acuerdo. lo harían. Señor Tincopa, yo le ruego que nos acompañe unos instantes durante una pausa, después de la cual quisiera que nos hable de algo muy importante para conocer lo que verdaderamente tienen en la cabeza los políticos, es sobre qué han guardado silencio. Nos lo va a decir, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tincopa, investigador del Centro de Estudios Huiñac, quien ha dirigido un análisis metodológico sobre el debate que tuvo lugar el sábado en Chota entre dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta. Nos habíamos puesto de acuerdo que para conocer a alguien en general y a un político muy en particular es tan importante saber lo que dice que saber lo que calla. ¿Sobre qué se guardó silencio? ¿De qué no se habló durante el debate, señor Tincopa? A pesar de que esa es una pregunta un tanto difícil, dado la amplitud de temas que podrían haber tratado, lo interesante es ver qué temas trataron más en este debate, porque eso refleja un poco la estrategia que buscaron priorizar. Al respecto, por ejemplo, es interesante ver que Castillo, en el único debate anterior que había hecho en el jurado, fue muy reticente, fue demasiado resaltante respecto a la idea de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, y este tipo de frases fueron repetitivas durante sus discursos. En este debate, eso parece que se quedó un poco de lado. Eran, si no me equivoco, un par de veces en las que mencionó asamblea constituyente y no más, y luego por ahí aparecían retazos en educación acerca de hacer de la educación un derecho constitucional, pero fue muy poco brandeado, es decir, a diferencia de otros debates, no utilizó esa carta de manera significativa.
Y curiosamente ambos tampoco hicieron demasiado énfasis en el aspecto punitivo para las sanciones a corruptos o, por ejemplo, en el aspecto xenófobo, a pesar de que lo mencionaban de pasada y algunos utilizaban 15 segundos muy concretos como Castillo para decir que el 28 de julio emitiría un decreto para votar a todos los extranjeros. Pero digamos que, a diferencia de otros discursos que hemos escuchado, no fue un tema abanderado por sí mismo y sacado a la luz recurrentemente. De las cosas que más hablaron parece ser que eran puntos en común y espacios comunes a modo de cosas que de pronto no podrían estar en disputa para nadie que creyese que está bien luchar por la salud, el derecho a los hospitales, la educación y ese tipo de cosas. En ese sentido quizás hubo, digamos, algo menos de diversidad. ¿Qué propuestas hubo de la parte de uno y de la otra respecto a la lucha contra la corrupción? Significativamente hubo menos. Por ejemplo, la corrupción fue, si no me equivoco, sí, el último de los ejes y curiosamente fue el que recibió menos propuestas, porque Castillo emite una propuesta que hemos identificado como concreta dentro de todas las cosas que dice, porque era muy difícil en esa parte encontrar una concreta. La más concreta fue la muerte civil a los corruptos. De otro lado, Keiko logra articular 5 propuestas en ese momento. Era fortalecer la Contraloría, beneficio para los funcionarios de bajo rango que delaten o algo así, y cosas de ese tipo. Pero lo que más hubo en ese momento fue los ataques de Keiko hacia Cerrón, por ejemplo, denunciando las denuncias por corrupción, y no hubo respuesta de Castillo. Este fue el momento en el que Castillo no solo emitió menos propuestas, sino dejó muchísimo más tiempo disponible que no utilizó. Me parece que en general fue la categoría en la que habló menos. Y la quinta parte era de tema libre. Cada uno podía escoger sobre qué hablaba en este quinto capítulo. ¿Qué escogieron uno y el otro? Claro, esa era la sexta, digamos, ¿no? El mensaje libre de 2 minutos al final, que Castillo simplemente creo que utiliza algo de 40 segundos al respecto. Es curioso porque al ser un tema libre no encontramos propuestas, lo que encontramos es un discurso retórico. ¿Qué entendemos por discurso retórico? Pues básicamente es el discurso político no propositivo que busca problematizar, empatizar, hacer una narrativa acerca de la lucha que harán por defender los derechos de manera general, arengas, ese tipo de cosas. Creemos que de pronto este fue un mejor espacio aprovechado por Keiko porque completó gran parte del tiempo y a diferencia de Castillo sí lanzó algunas ideas fuerza relevantes, ¿no? Como por ejemplo que ella iba a luchar por todos en general, por los que voten o no voten. También del otro lado se lanzaron simplemente como frases tipo palabra de maestro, no pueden haber más pobres en un país de ricos. Ahí la cuestión se vuelve un poco más subjetiva porque difícilmente encontraremos una medición exacta que nos diga cuál frase impactó más en alguna población en específico, en algún nicho de votantes, porque recordemos que los estilos calan de manera distinta en alguna percepción. Por ejemplo, Castillo emitía muchísimas analogías al final, ejemplos claros, gráficos, que se caracterizaban en cosas como el corrupto es como la gallina que come huevos, o el corrupto ni el presidente de Apafa, o la corrupción nos ha carcomido el estómago y el cerebro, cosas que podrían remover algo y conectar emotivamente con quienes los escuchan. Y de otro lado, Keiko tenía un discurso un poco más abstracto, extenso, a pesar de que habló más, la cantidad de propuestas por minuto era menor, demoraba en llegar al punto, pero en general, a pesar de eso, el simplemente hecho de hablar más puede haberle jugado a su favor, porque tuvo más chance para decir lo que quisiera, incluyendo los ataques, que fueron significativamente mayores a los que... Sobre educación, siendo Pedro Castillo un maestro él mismo, ¿hubo propuestas? Sí, en educación las propuestas corrieron desde hacer la educación un derecho constitucional, poner internet a cada institución, declarar en emergencia la educación,
hacer una verdadera currícula junto con los gobiernos regionales, dedicarle el 10% del PBI, cosa que ya había dicho antes, el ingreso libre a las universidades, los mejores estudiantes deberían ser becados en el extranjero, cosas por el estilo. Curiosamente, al final terminó también incluyendo propuestas de delincuencia en educación, porque habló mucho de cárceles y de cómo estas deberían ser centros de rehabilitación para convertir a los jóvenes y darles educación tecnológica, por ejemplo. Lo curioso es que muy pocas de estas propuestas, las de educación, las de salud en general, atacan problemas estructurales o buscan como atacar aquello que varios expertos señalan como lo fundamental, la atención a la primera infancia o ese tipo de cosas, que son evidentemente más a largo plazo y que se ven menospreciadas por propuestas cortoplacistas, inmediatas y muy llamativas como estas. Muchas gracias, Fernando Tincopa. Recuerdo que usted es un politólogo que ha aplicado una metodología de análisis al debate usando mucho material cuantitativo para tratar de darnos una imagen objetiva de lo que sucedió ahí. Muchísimas gracias. Recuerdo que usted es un investigador del Centro de Estudios Huiñac. Son las